¿Y si Jesús no vino a fundar una religión? ¿Y si su mensaje no era convertirte en creyente, sino en libre? Durante siglos nos han contado una historia cómoda. Jesús como el Hijo de Dios, enviado para salvarnos, fundar una iglesia y morir por nuestros pecados. Pero, ¿y si eso es solo una versión editada? Una versión útil para construir poder, pero no para liberar. Jesús no escribió nada. Todo lo que sabemos viene de lo que otros dijeron sobre él. Y sin embargo, hay algo que sigue brillando debajo de los dogmas, los templos y las doctrinas. Su mensaje original tenía una fuerza tan radical que fue imposible absorberlo sin distorsionarlo. Porque Jesús no hablaba como los sacerdotes. Hablaba como quien había visto algo. No enseñaba reglas. Enseñaba una forma de ver. No pedía obediencia. Pedía transformación. No decía ven y cree lo que yo digo. Decía el que tenga oídos, que oiga. Invitaba, pero no imponía. Mostraba, pero no forzaba. Ofrecía semillas, no muros. Y lo que mostraba era peligroso. No por lo que atacaba, sino por lo que despertaba. Porque despertarse es dejar de obedecer por costumbre. Es cuestionar lo que te enseñaron sin miedo. Es mirar a los ojos a la estructura y ver que está vacía. Jesús no vino a enseñar miedo. Vino a mostrar cómo se ve el mundo cuando el miedo se ha ido. Cómo se vive cuando ya no necesitas aprobación, pertenencia o poder. Cuando ya no reaccionas desde la culpa, sino desde la libertad. Cuando ya no sigues normas externas, porque has encendido una luz interior que te guía desde dentro. Ese mensaje es insoportable para cualquier estructura que necesita controlar. Porque alguien libre por dentro no se deja manipular. No necesita intermediarios para acceder a lo divino. No necesita pertenecer para sentirse completo. Solo necesita despertar. Y ese despertar es lo que el sistema teme. Jesús hablaba del reino de Dios, pero no como un lugar al que se va después de morir, sino como una forma de conciencia, algo que está dentro de ti, decía, algo que no viene con señales externas, sino que emerge cuando dejas de vivir dormido. No es cielo, es presencia, es claridad. Y entonces, ¿por qué no te contaron eso? ¿Por qué redujeron su mensaje a una serie de normas, rituales y creencias? ¿Por qué transformaron su revolución en religión? Porque les era más seguro creer en Jesús que ver lo que él veía. Y lo que él veía no era misterio, era verdad radical, una verdad que no exige fe, pero sí valentía, una verdad que no se puede imponer, porque solo se despierta desde dentro. No se memoriza, se encarna. Jesús no fue un fundador de instituciones, fue un disruptor de conciencias. Antes de que llegaran los concilios, los templos y los dogmas, había un hombre caminando por aldeas, hablando en parábolas, comiendo con marginados, sanando a los excluidos y cuestionando las normas de pureza. No estaba construyendo una religión. Estaba desarmando el sistema desde dentro, no con violencia, sino con lucidez. Su mensaje original no era teológico, era existencial. No venía a explicarte cómo funciona el cielo, venía a mostrarte cómo vivir despierto en la tierra, cómo ver con nuevos ojos, cómo actuar desde un centro que no depende de la aprobación externa, cómo dejar de vivir desde el miedo y empezar a vivir desde una conexión directa con lo real. Y por eso hablaba con autoridad, no como los fariseos, dicen los evangelios, porque no estaba repitiendo fórmulas, estaba hablando desde la experiencia directa de algo que no necesitaba nombre. Jesús no estaba predicando una doctrina,
Estaba señalando una forma de estar en el mundo, una postura, una energía, una manera de vivir sin fragmentación interna. ¿Y cuál era esa forma? Una presencia radical, una entrega absoluta al momento, una confianza en la vida que no viene del pensamiento, sino de una conexión viva con lo que es. Jesús caminaba sin miedo, hablaba sin cálculo, tocaba a los impuros sin pedir permiso, no porque desafiara por rebeldía, sino porque ya no veía el mundo con los filtros del miedo, y eso es lo que enseñaba, no ideas, sino mirada, no conceptos, sino actitud, no fórmulas mágicas, sino una forma diferente de habitar la realidad. Jesús vivía en el presente, como si fuera lo único real, porque lo es. Y esa forma de vivir contagia. El mensaje original de Jesús no pedía creencias, pedía coraje. No decía, arrepiéntete porque si no te condenas. Decía, arrepiéntete, como quien dice, gira tu mente, cambia tu percepción, deja de vivir desde el ego, desde el juicio y desde la separación. Arrepentirse no era remordimiento, era despertar. Pero eso es mucho más difícil que ir a misa. Es mucho más exigente que recitar un credo, porque no puedes fingirlo, no puedes delegarlo. Tienes que transformarte de verdad. Y ahí está el conflicto. Una iglesia puede enseñarte qué creer, pero no puede obligarte a ver lo que Jesús veía. Porque eso no se enseña, se despierta. Y cada vez que alguien se acerca a esa lucidez, ya no necesita estructuras, ya no necesita intermediarios, ya no obedece por miedo. Obedece, si acaso, a la verdad que ha visto por sí mismo. Ese era el mensaje antes del poder, que el reino de Dios está aquí, ahora, dentro de ti. No arriba, no después, ahora. Jesús no fue crucificado por enseñar amor. Fue crucificado porque su amor era peligroso. No basta con decir que predicaba el bien. Muchos lo han hecho, pero pocos han sido asesinados por ello. Lo que hacía de Jesús una amenaza no era su bondad, era su claridad inquebrantable, porque con cada gesto y con cada palabra estaba desactivando los pilares del poder religioso y político de su tiempo. Piensa en esto. Jesús tocaba a los leprosos. Eso violaba las leyes de pureza. Comía con recaudadores de impuestos. Eso desafiaba el orden moral. Perdonaba pecados sin permiso de los sacerdotes. Eso era una provocación directa. Decía que el sábado se hizo para el hombre, no el hombre para el sábado. Eso era dinamita para la ley religiosa. Pero lo más peligroso era esto. Hablaba como alguien que no necesitaba autorización. Eso, en cualquier época, es intolerable. Porque todo sistema de control, religioso, político o cultural, necesita intermediarios, necesita jerarquía, necesita que alguien diga, tú puedes, tú no. Jesús borraba esa línea, decía, el reino está en ti. Tú puedes ver, tú puedes despertar, tú puedes vivir desde la verdad sin pasar por ningún filtro humano. Y eso es lo que no se podía permitir, porque si la gente empieza a ver por sí misma, deja de obedecer ciegamente. Si la gente descubre su valor interno, ya no necesita mendigar aceptación externa. Si la gente se conecta con Dios sin templos, sin ritos y sin sacrificios, ¿qué pasa con quienes construyeron su poder sobre esas mediaciones? Se desmoronan. Jesús no era un reformista, era un incendiario espiritual. No vino a ajustar el sistema, vino a mostrar que puedes vivir fuera de él, que puedes actuar desde otro lugar, desde otro tipo de autoridad, una que no se impone, que no se compra y que no se hereda. Una autoridad que nace desde dentro. Eso, para los poderes de su tiempo,
Era intolerable, porque lo hacía incontrolable, inclasificable, peligrosamente libre. Por eso fue traicionado, por eso fue juzgado, por eso fue ejecutado. No porque hizo milagros, sino porque reveló que no necesitas milagros para ver. Solo necesitas quitarte la venda. Su mensaje decía: no dependas, no temas, no esperes. Vive ahora desde la verdad. Y eso es lo más revolucionario que se puede decir, porque quien no teme, no obedece por reflejo. Quien no espera salvación externa, empieza a moverse desde su centro, y quien ya ha despertado, no puede volver a dormir. Una de las frases más repetidas por Jesús fue: el reino de Dios está cerca. Pero no hablaba del cielo como destino post-mortem. No hablaba de un lugar allá arriba, ni de un juicio futuro. Hablaba de algo inmediato, interno y transformador. El reino de Dios, para Jesús, no era geografía, era conciencia. No se entra al morir, se entra al despertar. Lo dijo claramente: el reino de Dios no vendrá con advertencias, porque el reino está dentro de ustedes. Esa frase sola ya dinamita siglos de interpretación religiosa, porque significa que no hay nada que esperar, que no necesitas morir para entrar al reino, solo necesitas abrir los ojos ahora. Entonces, ¿por qué la idea del cielo se volvió central? Porque es más fácil controlar a la gente si creen que la recompensa viene después. Es más fácil hacer que acepten sufrimiento ahora si piensan que hay un premio eterno esperándolos. El cielo, en manos del poder, se convirtió en una moneda de cambio para fabricar obediencia. Una promesa lejana que adormece la urgencia del presente. Pero Jesús no hablaba de futuro, hablaba de presencia radical. El reino era eso que ocurre cuando ves con claridad, cuando tu mente deja de estar atrapada en el juicio, el miedo o la ambición, cuando dejas de vivir en piloto automático, cuando dejas de proyectar el sentido hacia afuera y lo encuentras aquí, ahora, dentro de ti. Eso es el reino, no un lugar, un estado del ser. Y ese estado no te lo da nadie. No necesitas rituales, ni jerarquías, ni permisos. Solo una cosa: cambiar la mirada, girar la mente, nacer de nuevo, como él decía. No un nuevo cuerpo, una nueva percepción. Ver el mundo como él lo veía y actuar desde ahí. ¿Y cómo lo veía? Con compasión sin cálculo, con amor sin condición, con libertad sin miedo. Veía a Dios no como una figura externa que vigila, sino como una vida presente en todo. Y cuando ves eso, ya no puedes seguir viviendo desde la separación. Ya no puedes dividir lo sagrado y lo profano. Todo es uno. Todo pertenece. Por eso el reino era subversivo. Porque no se podía institucionalizar. No se podía monopolizar. No era propiedad de una religión. Era un despertar que podía ocurrir en cualquier persona, en cualquier momento, sin intervención humana. Era la democratización radical de lo sagrado. El reino no era algo que se te da, es algo que descubres que ya estaba ahí. Y eso no encajaba con el negocio del poder, porque un ser despierto es incontrolable, y una conciencia libre no teme ni espera, solo vive con claridad. Y eso basta. Jesús no vino a mejorar el mundo externo. Vino a transformar la raíz interna desde donde lo habitamos. No traía una agenda política, aunque sus acciones tenían consecuencias políticas. No estaba fundando una nación, ni un código legal. Estaba apuntando a algo mucho más profundo. La estructura de tu mente, de tu percepción y de tu conciencia. Porque todo cambio duradero empieza adentro. Todo sistema opresivo se sostiene desde lo que tú crees sobre ti mismo. Porque todo lo que haces nace desde cómo ves. Y si tu mirada está condicionada por el miedo, el ego o el deseo de aprobación,
tu vida entera se convierte en una reacción. Jesús enseñaba a salir de esa reactividad, a dejar de vivir como si fueras víctima de un mundo externo y comenzar a vivir como una expresión lúcida de lo divino. Y eso no era teoría, era praxis, era encarnación. Jesús no solo hablaba de compasión, la vivía. No solo decía ama a tus enemigos, lo hacía. No solo predicaba la paz, era la paz en medio del caos. Su mensaje no se sostenía en credos, se sostenía en presencia viva. Su revolución era silenciosa pero imparable. No requería armas, requería verdad. Requería deshacer la mentira interna que te hace pensar que no eres suficiente, que necesitas algo fuera para estar completo o que debes obedecer sin entender. Su revolución comenzaba donde comienza el miedo y lo disolvía con luz. Jesús desactivaba esa mentira con gestos simples pero potentes. Al mirar a los excluidos a los ojos, al perdonar sin condiciones, al mostrar que la dignidad no viene del sistema, sino del simple hecho de existir. No tenías que ganarte el amor, solo recordarlo, solo vivir desde él. Ese cambio interno es el núcleo de su mensaje. Porque si cambias eso, todo cambia. Si dejas de actuar por miedo, empiezas a actuar por comprensión. Si dejas de obedecer sin pensar, empiezas a actuar desde tu centro. Y entonces, aunque no tengas poder externo, eres intocable por dentro. Por eso decía que no se pone vino nuevo en odres viejos. No puedes meter este mensaje en estructuras antiguas. No puedes vivir el reino con la misma mente que construyó el miedo. Tienes que renacer, no una vez, sino todos los días. Porque la conciencia clara no es un lugar al que llegas, es una práctica constante, una vigilia interna. La revolución de Jesús no se grita, se encarna, no se impone, se vive. Y esa forma de vivir es en sí misma una amenaza para todo lo que depende de la inconsciencia colectiva. Jesús no hablaba de un Dios distante, hablaba de un Dios presente. No estaba señalando hacia el cielo, estaba señalando hacia adentro. Una y otra vez repetía que el reino de Dios no vendría con señales externas, que está dentro de ti, que no necesitas peregrinajes, templos o rituales complejos para acceder a lo divino. Porque lo divino no está lejos, está dentro de lo real, dentro de la vida, dentro de ti, no separado, no ausente y no pendiente de tus méritos, sino aquí, ahora, como una presencia que siempre estuvo, aunque no siempre la viste. Esta idea fue demasiado para muchos, porque si Dios está en ti, entonces ya no necesitas intermediarios, ya no necesitas autorización religiosa, ya no necesitas estructuras que validen tu espiritualidad, solo necesitas mirar y ver, solo necesitas confiar en la capacidad de tu propia conciencia para conectar con lo sagrado. Jesús no decía cree en mí, decía sígueme. Y seguirlo no era repetir su nombre, era caminar como él caminaba. Vivir desde esa conciencia donde Dios no es un concepto, ni una figura, ni una idea heredada. Es una experiencia viva, es una vibración de claridad interior. Es un silencio que sostiene todo. No se puede definir, solo se puede habitar. Cuando ves eso, cambia todo. Ya no buscas a Dios en lo extraordinario, lo reconoces en lo cotidiano, en el gesto, en la respiración, en el presente. Ya no vives como un mendigo espiritual, vives como alguien que ya es parte del misterio, no separado de Dios, sino como una forma que lo expresa. Esta es la verdadera herejía para el sistema, que tú puedas ver sin permiso, que tú puedas sentir lo sagrado sin dogma, que puedas vivir conectado con la fuente sin pasar por sus filtros, porque una vez que lo ves, ya no pueden controlarte con miedo.
Y por eso el mensaje fue distorsionado, porque el poder religioso necesita que Dios esté lejos para que tú necesites sus llaves. Necesita que Dios esté en el cielo para que tú necesites un mediador. Necesita que Dios hable solo con unos pocos para que tú no confíes en tu propia voz interior. Pero Jesús nunca jugó ese juego. Jesús decía que si tú, siendo humano, sabes dar cosas buenas, ¿cuánto más tu Padre? Decía que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, que su amor no se gana, ya está dado, que no necesitas sacrificarte para ser amado, solo necesitas recordar quién eres. Entonces, ¿qué queda? Queda despertar, queda vivir como quien ya está dentro, queda actuar como si lo sagrado habitara tu respiración. Y eso lo cambia todo. Muchos creen que el mensaje central de Jesús era ama a los demás. Y es cierto, pero el tipo de amor que él enseñaba no era cómodo, era peligroso. No era un amor dulce ni diplomático, era un amor que desarma sistemas, porque no se basaba en afinidad ni en recompensa. Era un amor sin condiciones, y eso lo vuelve subversivo. No era un amor emocional, sino existencial. No era una emoción reactiva, era una postura frente a la vida. Jesús decía: ama a tus enemigos, ora por quienes te persiguen, presta sin esperar devolución, da sin esperar agradecimiento, ama aunque no seas amado, ama aunque el mundo no lo entienda. Porque el amor para él no era una transacción, era una forma de ser. ¿Quién puede sostener eso? Solo alguien que ya no necesita protección del ego. Solo alguien que ha entendido que el amor no es una estrategia, sino una manifestación de claridad. Es la consecuencia natural de haber visto que todos somos parte del mismo tejido. Que no hay enemigos reales, solo seres confundidos por el miedo. Ese amor rompe lógicas, porque en un mundo donde todo se mide por méritos, castigos y premios, Jesús proponía una lógica distinta: la gracia. Un amor que no se gana, que no se negocia, que no se puede comprar. Un amor que se ofrece porque sí, no porque el otro lo merezca. Y ese amor es peligrosísimo para cualquier sistema. Porque una persona que ama sin miedo no se deja controlar. Una persona que perdona sin esperar rompe el ciclo de violencia. Una persona que da sin calcular desmonta la economía del ego. Este amor no es ingenuo, es lúcido. No cierra los ojos al dolor ni al abuso, pero tampoco lo replica. No perpetúa la cadena, la corta, no desde la debilidad, sino desde la fuerza de quien ya ha visto algo más grande, algo que no se puede destruir. Jesús vivía ese amor, lo encarnaba, lo respiraba. Incluso en la cruz no pedía venganza, pedía perdón, no porque aprobara el daño, sino porque ya no vivía desde la lógica del daño. Su centro no era el resentimiento, era la lucidez, y desde esa claridad amaba, no por moral, sino por visión. Y eso es revolucionario, porque ese tipo de amor no se puede institucionalizar, no se puede legislar, no se puede simular, solo se puede vivir desde dentro. Y cuando alguien lo vive, todo se transforma. No necesita hablar mucho. Su presencia ya incomoda a quienes siguen atrapados en el juego del poder. Porque el amor radical es luz, y la luz siempre revela. Una de las verdades más incómodas sobre Jesús es que nunca pidió adoración. No quería templos en su nombre. No pedía rituales en su honor. No buscaba formar una secta. Jesús no quería seguidores en el sentido de una masa obediente. Quería seres humanos despiertos. No buscaba una iglesia, buscaba una conciencia nueva. Cuando decía sígueme, no estaba fundando una institución, estaba lanzando un reto,
Atrévete a vivir como yo, a caminar sin máscaras, a enfrentar el miedo, a soltar la identidad construida por el entorno y nacer desde tu verdad interior. No decía cree lo que yo digo, decía toma tu cruz. Y esa cruz no era un castigo, era una metáfora brutal de transformación. Morir al ego, a la imagen y al deseo de control, para vivir desde lo real, desde lo que no puede ser manipulado, desde lo que no necesita aprobación, desde la verdad que ya eres. Por eso decía, toma tu cruz y sígueme. No era una frase de sufrimiento, era un llamado a dejar atrás la vieja mente, a morir simbólicamente a las ficciones sociales, a dejar el personaje para vivir desde el ser. Ese tipo de renacimiento no se enseña, se encarna. Jesús no quería multitudes repitiendo frases. Quería personas valientes, capaces de mirar hacia adentro y sostener la verdad, incluso cuando duele. No decía recita mi nombre y serás salvo. Decía el que quiera salvar su vida, la perderá. Porque aferrarse al ego es perderse. Soltarlo es nacer. Y en ese sentido, su camino no era para todos. Era abierto a todos, sí, pero no todos están dispuestos a mirar hacia adentro. Porque eso exige coraje, no para pelear afuera, sino para confrontar lo que llevas dentro, lo que evitas, lo que no quieres ver. Jesús no quería devotos, quería personas libres, no buscaba popularidad. De hecho, muchas veces se alejaba de las multitudes. Decía cosas duras e incómodas. No endulzaba el mensaje. No prometía éxitos. Prometía claridad, conflicto y transformación. No una vida más fácil, sino una vida más real. Y eso es lo que muchas religiones olvidaron. Que seguir a Jesús no es repetirlo. Es convertirse en lo que Él encarnaba. No en figura, sino en esencia. En acción viva, en mirada despierta. Jesús no quería ser admirado, quería ser comprendido. Y cuando entiendes lo que Él vivía, ya no puedes volver atrás. Por eso dijo, cosas mayores que yo haréis, porque no quería que lo adoraran. Quería que te atrevieras a ver lo que Él veía, que tomaras tu cruz, no como un peso, sino como una entrada a tu propia liberación. Cuando cae el mito, ¿queda algo? Sí, queda lo esencial. Porque el mensaje de Jesús no depende de creencias sobrenaturales. No necesitas aceptar milagros, nacimientos virginales, ni resurrecciones literales para recibir su impacto. Su poder no está en lo extraordinario, sino en lo profundamente humano. Lo que transforma no es lo que pasó allá afuera, sino lo que puede pasar dentro de ti. Y lo humano, cuando es vivido con claridad, es divino. El verdadero mensaje de Jesús no es una historia, es una invitación. No es algo que ocurrió, es algo que ocurre cuando despiertas, cuando ves cómo Él veía, cuando decides vivir desde la verdad, sin escudos, cuando entiendes que la libertad no se otorga, se encarna, cuando dejas de esperar salvación y te conviertes en un canal de luz. Por eso su mensaje sobrevive, porque no necesita templos, porque no necesita dogmas, porque vive en cada conciencia que se atreve a mirar más allá del miedo. Su palabra no es letra muerta, es semilla viva. No se trata de repetir lo que dijo, se trata de ver lo que Él vio y vivirlo. Cuando el mito cae, queda la práctica, queda el gesto, queda la presencia, queda la claridad de una vida que no se defiende, que no ataca, que simplemente es. Una vida sin doble fondo, sin máscaras, sin necesidad de aprobación externa. Jesús no quería que construyeras estatuas, quería que te transformaras. No vino a dejar una marca externa, vino a encender una llama interna. Y esa llama aún puede arder.
Aún puede iluminar en medio de la confusión. Aún puede liberar si te atreves a sostener su fuego. No necesitas tener fe en un relato. Necesitas ver lo que él veía, y eso sigue disponible, no en libros sagrados, sino en el presente, en tu respiración, en tu capacidad de amar sin condición, en tu decisión de vivir desde la raíz, desde el núcleo que no puede ser tocado por el miedo. Cuando el mito cae, queda el maestro real, el que te señala hacia adentro, hacia ese lugar donde el reino ya está, donde no tienes que pedir permiso para existir, donde no necesitas validación divina, porque ya estás incluido, porque siempre lo estuviste. Jesús nunca fue el centro de su mensaje. El mensaje eras tú, y tú sigues aquí. Elige ver, elige actuar, elige amar, aunque no sea fácil, y entonces sabrás que el mito puede caer, pero el fuego real nunca se apaga. Porque la verdad vivida no necesita defensa, solo necesita ser encarnada.